La pregunta es, ¿te puedes pasar a la movilidad eléctrica? ¿Te puedes comprar un SUV 100% eléctrico sin pagar un precio premium? Y la realidad es que el mercado ahora mismo, afortunadamente, está lleno de opciones. Tenemos un montón de posibilidades de comprarnos un coche 100% eléctrico con muy buenas prestaciones, con muy buen diseño, con muy buena seguridad, pero es verdad que la mayoría de las opciones están por encima de los 45.000 euros. Y en muchos casos, ese precio viene casi sin extras. Y meses atrás yo publiqué un video donde probaba por primera vez el Skoda Elroq y comentaba que era una de las compras más inteligentes que puedes hacer en la actualidad si te quieres comprar un SUV de tamaño medio de unos 4,5 metros de largo a un precio bastante interesante. Y Skoda me ha puesto un reto. El reto es probar el coche durante un poco más de una semana, poder utilizarlo en mi día a día, que es lo que he estado haciendo, pero también hacer una comparativa. La comparativa es cómo se enfrenta este coche a otros vehículos 100% eléctricos similares de la competencia y de verdad entender si esta es la mejor compra desde un punto de vista racional si estás buscando un coche 100% eléctrico y que además sea un SUV. Si este es definitivamente el coche para moverte hacia la movilidad eléctrica. Y las conclusiones son interesantes. Ahora, el Skoda Elroq es el primer SUV 100% eléctrico de tamaño mediano, casi que compacto, del grupo Volkswagen. Utiliza la plataforma MEB, que la comparte con el Volkswagen ID4, por ejemplo, con el Cupra Tavascan o con el Audi Q4, pero que busca tener un enfoque un poco más funcional, un poco más accesible, que sea mucho más fácil de maniobrar dentro de ciudad, y de ahí las dimensiones de este coche, que son mucho más adecuadas para la utilización, por ejemplo, en el centro de ciudades europeas, sin perder dos valores que para mí creo que son muy importantes. El hecho de que sea muy cómodo y puedas llevar a tu familia, tengas mucho espacio porque es un SUV, y que sea muy funcional. Y este coche es muy funcional, tiene un montón de opciones y un montón de detalles muy funcionales, muy interesantes. Pero es un SUV y por lo tanto tiene un montón de competencia en el mundo de los coches eléctricos. Diría que los principales competidores del Elroq en la actualidad son el Ford Explorer, el Peugeot 3008, el Renault Scenic y el Tesla Model Y, obviamente. ¿Qué pasa? Que cuando miras la competencia entre el Elroq y sobre todo esos coches que son, diría que sus principales competidores, todos esos coches tienen un precio base de entre 39.000 a unos 45.000 euros. Y eso sin extras. Así que empecemos por ahí, por el precio, que es uno de los principales motivos por los cuales decides comprarte o no un coche nuevo, y también por los cuales yo termino diciendo esto, de que esta probablemente sea la compra más racional que puedes hacer ahora mismo si estamos pensando en un tema de relación calidad-precio. ¿Qué es lo que más puedes conseguir por el menor precio posible en un SUV 100% eléctrico? Y el Elroq parte de los 34.900 euros en la versión base, hasta los 43.000 euros en la versión de gran autonomía. Y la versión RS, la versión más deportiva del Elroq, está en los 51.400 euros aproximadamente. Todo esto sin ayudas. Estoy hablando de los precios antes de cualquier tipo de ayuda o incentivo fiscal que hace el gobierno. Así que dependiendo de las ayudas a las que puedas acceder, el Elroq se puede quedar entre 29.000 a 22.000 euros. Insisto, depende de qué ayudas, cómo configures esas ayudas, pero puedes bajar bastante el precio. Así que desde un punto de vista únicamente económico, esta es una compra muy racional y diría que una de las compras más inteligentes que puedes hacer si estás buscando un SUV 100% eléctrico. Y te doy otro punto de vista si estamos hablando de un tema únicamente económico. El Skoda Karoq, que es un SUV con motor de combustión, parte de los 32.700 euros. Así que esta idea de que supuestamente los coches 100% eléctricos son mucho más caros que sus contrapartes de combustión ya no es del todo cierto. El Elroq se queda a un precio similar e incluso a menos precio si accedes a las ayudas, y de paso accedes a un coche 100% eléctrico. Luego, otra de las cosas que para mí es muy interesante y una de las grandes ventajas con las que Skoda está intentando competir de manera muy interesante con el Elroq es ofrecerte muchos extras por lo que normalmente sería una configuración base sin muchas mejoras. Y por ejemplo, estas son algunas de las cosas de serie que llegan en el Elroq. Una pantalla de 13 pulgadas multitáctil central para el infoentretenimiento y además una segunda pantalla que funciona como pantalla de instrumentación que está detrás del volante de 5,3 pulgadas. Volante y asientos calefactables. Los asientos son bastante cómodos. Estos días que he estado conduciendo mucho el Elroq, se va muy cómodo en este coche. Llantas de 19 pulgadas, control de crucero adaptativo, frenada de emergencia, que te mantiene en el carril. Todas estas asistencias a la conducción que funcionan muy bien en el Elroq están también incluidas de base. Y también otras ventajas que no son necesariamente extras que puedes configurar en el Elroq o en otros coches, pero que son ventajas, como por ejemplo que el maletero es bastante grande, 470 litros, que muchos de sus coches competidores
competidores sí que lo tienen, pero con un precio superior, pero aquí lo obtienes de base. Y en general, para igualar el equipamiento que tiene el Elrock con precio base, en la competencia te tienes que ir a un par de versiones por encima y por lo tanto aumentar entre 4.000 y 6.000 euros el precio de lo que ya comentábamos antes. La mayoría de la competencia del Elrock está entre esos 39.000 a 45.000 euros base. A eso le tendrías que aumentar esos 4.000, 6.000 euros para poder llegar a algunas de las cosas que tiene como equipamiento base el Elrock, que de entrada ya tiene un precio más bajo. Y cuando haces comparativas ya no en el precio, sino que haces las comparaciones con cosas como potencia de carga, autonomías de los coches, te das cuenta que el Elrock también se queda en una posición muy interesante. Si lo comparas, por ejemplo, con el Explorer, que tiene una autonomía y un espacio similar, pero son 17.000 euros más alto. Cuando haces la comparación con el Scenic, el Elrock es superior tanto en tamaño de maletero como en la potencia de carga. La autonomía del Scenic es un poco más alta, sí, pero te tienes que ir a la versión de gran autonomía, que es un poco más caro. Ahí lo que notas es que el Elrock es más equilibrado en esa relación calidad-precio. Con el Peugeot 3008 tienes una autonomía comparable, similar, pero el precio del Peugeot 3008 es notablemente más alto. Y con el Tesla Model Y un poco lo mismo. Sí que te ofrece más maletero, potencias de carga similares, pero el Tesla Model Y es 15.000 euros más caro. Y eso cuando lo comparo con otros coches de la competencia que están en un segmento muy similar. Pero también creo que es interesante cuando hablamos de compras inteligentes el entender y calcular algo de lo cual en realidad se habla muy poco, que es el costo total de propiedad. Y el costo total de propiedad de los coches eléctricos por lo general es mucho menor que los coches de combustible. Y esa comparación también tenemos que hacerla porque tenemos que entender cuánto vamos a gastar a lo largo de muchos años cuando compramos un coche como este. Porque la mayoría de las personas se quedan con los coches eléctricos son más caros que los coches de combustible y no piensan en todo lo que viene después. Aunque es verdad que en el caso del Elrock, en algunos casos incluso es más económico que sus contrapartes de combustión, de gasolina o diésel. Un coche de gasolina similar al Elrock gasta unos 7 euros cada 100 kilómetros recorridos aproximadamente. Si puedes cargar el Elrock en tu casa, el gasto por cada 100 kilómetros recorridos de este coche baja a 1,65 euros cada 100 kilómetros recorridos. Por lo tanto, estás ahorrando un poquito más de 5 euros cada 100 kilómetros recorridos tan solo por elegir un coche eléctrico. Ya por ahí la cosa se pone interesante. Así que si haces un recorrido de 15.000 kilómetros anuales, que es menos que la media española, que suele ser un poco más, suele ser cerca de los 20.000 kilómetros, te estás ahorrando tan solo en cargas, en dejar de repostar combustible, unos 800 euros al año. Y eso es solo el principio, porque los coches eléctricos tienen muchos menos mantenimientos que los coches de gasolina o diésel. No hay cambios de aceite, no tienes que revisar los embragues ni la distribución. Los frenos duran muchísimo más porque los coches eléctricos tienen freno regenerativo y por lo tanto gastan mucho menos en frenos y por lo tanto el cambio de frenos va a ser mucho más espaciado en el tiempo y por ahí también te vas a ahorrar un montón de dinero. Y además los costes de mantenimiento anual son entre 30 y 50% menores en un coche eléctrico comparado con un coche de combustión. Así que dependiendo del uso que le des al coche, dependiendo de los kilómetros que recorras anualmente con el coche, perfectamente te puedes ahorrar entre 6.000 y 10.000, en muchos casos incluso más, en 10 años si te compras un coche eléctrico versus su equivalente en gasolina o diésel. Por lo que si tomamos en cuenta todo lo que acabo de mencionar, la comparativa con la competencia, pero también el costo total de propiedad y todas las características que tiene este coche, el Elrock es como un ganador muy silencioso. Te ofrece probablemente una de las mejores relaciones calidad-precio sin tener que llamar mucho la atención. Es una compra racional, es la compra adecuada, es la compra inteligente si estás pensando en transicionar a la movilidad eléctrica con un SUV que te da muy buenas prestaciones honestamente un muy buen precio y un tamaño bastante interesante. Este tamaño que a mí me encanta, que no es ni muy grande ni muy pequeño, de 4,5 metros de largo, este coche te lo ofrece. Todo esto con muy buena autonomía, con un diseño honestamente muy bonito, que no tiene por qué llamar la atención, pero un diseño bastante bonito, con el nuevo lenguaje de diseño de Škoda que está bastante bien, que lo han adaptado a sus coches eléctricos. El Elrock fue el primer eléctrico con el nuevo lenguaje de diseño de Škoda, que lo ha seguido el otro coche eléctrico de la compañía, el Enyaq, pero el Elrock fue el primero y vaya que le queda muy bien. Así que si eres una persona con una familia y busca un coche eléctrico con mucho espacio, esto es una muy buena opción. Si eres una persona que va muy por lo racional, buscas la mejor relación calidad-precio, pero además con ciertas garantías de servicio postventa, con una red de concesionarios muy amplia, como es el caso de Škoda, este es tu coche. Y si buscas comprar un coche que cumple en todos los puntos clave, los puntos importantes, y además te ofrece muy buena experiencia de conducción, diría que este es el coche que debes de elegir. Aún así, me encantaría saber qué opinas tú, si el Elrock es el coche que estabas esperando para transicionar a la movilidad eléctrica, y nos vemos muy pronto. Chao, chao.